Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, muy buenos días hoy a este episodio de Punto de Encuentro. Yo siempre digo buenos días y es buenas tardes, buenas noches, dependiendo de lo que la gente quiere y cuándo lo quiera escuchar. ¿Qué te queda la mía decir buenos días? Bueno, hoy estamos en un episodio donde va a ser yo creo que nos vamos a tener que quedar calladitas mucho, Lisa y yo, porque vamos a tener que aprender muchísimo. ¿En función a qué? A que vamos a hablar de algo que a veces nos cuesta mucho, a veces no lo entendemos. Y desde esa ignorancia preferimos entonces no buscar ayuda o hacer lo que creemos que está bien. Vamos a hablar de la importancia de generar una, una, a ver, ¿cómo llamarlo? Una inteligencia para ver cómo financieramente debemos prepararnos para la educación de nuestros hijos. Y para ello invitamos a alguien especial que conocí hace muy poco, pero bueno, era la que me tenía que tocar para este tema, pues. O sea, vamos a hablar con Katy Escobino. Katy es licenciada en Administración de Empresas, certificada en el área de finanzas familiares y personales, y es asesor de protección financiera, educador financiero. Entonces, las preguntas vamos a hacer muchas, pero yo creo que estamos aquí en la mano de las mejores para que efectivamente nos orienten en este camino. Bienvenida, Katy, a este espacio. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. Y bueno, es el momento de que nos eduques. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Yo súper agradecida. Y esto es un tema que yo le comentaba a Litven, es como que estoy apasionada en él. O sea, yo siempre he pensado, nosotros como familias inmigrantes, cuando salimos de nuestro país y llegamos a cualquier otro país, nosotros tenemos que reaprender. Mi abuelita decía, al país donde fueres, haz lo que vieres. Entonces nosotros tenemos que entender cómo funciona ese país, cómo es su sistema tributario, cómo es su sistema migratorio, cómo es su sistema de protección social, cómo es su sistema educativo. Y entonces, enfocándonos en la parte educativa, que es la que nos trae hoy acá al podcast, tenemos que entender que venimos de países, la mayoría de nosotros, yo de Venezuela, yo sé que ustedes también de Venezuela, pero las personas que nos escuchan, la mayoría viene de Latinoamérica, ¿cierto? Y en Latinoamérica existe educación universitaria gratuita. Se conoce como universidades públicas. Tú vas a la universidad pública y tú no pagas por asistir a la universidad y salir con un título, ¿no? De hecho, en algunos casos, las universidades públicas tienen mayor renombre que la misma universidad privada. Salir egresado a lo mejor de una Universidad Central de Venezuela en nuestro país puede tener mayor reconocimiento que cualquier otra universidad privada en la ciudad. En este país no funciona así. Y eso es lo primero que debemos de entender y de asimilar. Existen universidades públicas, pero las universidades públicas no son gratuitas. Son un poco más económicas que las privadas. Entonces, ¿cómo hacemos para afrontar estos costos? Preparándonos, planificándonos para ese momento. Yo siempre le digo a los padres, si tú tienes hijos en edad escolar en tu casa, tú tienes una bomba de tiempo financiera. Si tú no actúas a tiempo, esa bomba te va a explotar en la cara porque en algún momento tú vas a tener las consecuencias de no haber planificado. Cuando hablo de planificar, chicas, hablo no solamente de la parte financiera, hay una planificación académica, ustedes la conocen muy bien, que va, si se quiere, por parte del estudiante, ¿no? Esos grados que debe tener el niño, esas actividades extraescolares, esas materias claves que debería meter para que este chico pueda ser elegible a algún tipo de ayuda. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros y esa parte es ese ahorro anticipado, esa planificación financiera para ese momento. Entonces, yo estoy muy enfocada en eso, estoy enfocada en que nos planifiquemos. Una planificación para un pago universitario no se inicia 5 años antes que el chico se gradúe, lamentablemente. Estamos hablando de mínimo un horizonte de 10 años. Entonces, necesitamos empezar a ahorrar. Yo particularmente inicié planes de ahorro con mis hijos cuando tenían 5 años, cuando dejaron daycare y pasaron a elementaria, a la primaria. Ahí yo inicié plan de ahorro universitario para ella. ¿Es ideal iniciarlo un poquito antes? Si puedes, claro que sí, pero mientras más temprano, mejor. Realmente ese sería como mi consejo. Siempre me preguntan, ¿cuándo debemos iniciar un plan de ahorro? Cuando el niño está pequeño, lo más pequeño que pueda. Ese es el primer momento. El segundo momento, ahorita.
ahorita que estás escuchando el podcast y que te das cuenta de lo importante de planificarnos para ese momento. Katy, ahí entiendo yo, una vez ya transitado ese camino, porque ya, bueno, mi hijo ya está en la universidad y mi hija está en middle school, a mí me tocó tarde enterarme de todo eso porque me cayó así como un comentario de alguien, ay, tú tienes el sistema ese de ahorro para la universidad. Y yo, ¿what? ¿Qué es eso? Te quiero hacer la pregunta en función a eso. ¿Cómo tú, siendo latina, obviamente eres, como lo dijiste, mamá de dos, además, adolescentes ya en edades pasaditas de universidad, ¿cómo haces para generar esa conciencia para nosotros los latinos de que eso es importante? Porque como bien tú decías, en nuestros países el pertenecer a una universidad pública es muy fácil, es relativamente sencillo, presentas tu examen o tienes buenas maneras de acceder y listo. Pero aquí no, aquí, o sea, una vía o la otra requiere un trabajo por parte del estudiante, yo diría que incluso igual o incluso mayor en algunas oportunidades. No solamente desde el punto de vista académico, sino también, entra un poco lo que el ICE ayuda, es al tema de conciencia deportiva o alguna habilidad especial que tengan los niños, cómo entra todo eso en juego. Pero mi pregunta es, ¿cómo generamos conciencia o cómo tú generas conciencia en esa importancia de ese ahorro temprano, de el apuntar a ese poquitico, aunque sean $10 de a poco? ¿Cómo generas tú esa conciencia en las familias a las cuales asesoras? Litwin, no ha sido fácil. Yo tengo ya 2 años y medio, voy para 3 años, trabajando constantemente en llevar esta información. Y te voy a ser sincera, yo creo que el 60-70% de los padres que a mí me contactan, el niño se está graduando este año. ¿Cómo hago para pagar? Y el niño está en 11º grado. Entonces yo siempre le digo a las personas, yo soy un médico preventivo. Yo no soy un especialista, no soy oncólogo, no agarro al paciente cuando ya está con una enfermedad terminal, llamémoslo así. Pero en definitiva lo que quiero es, yo me enfoco en prevenir que llegues a 11º grado, ligándola, que el gobierno federal te dé una beca, que el gobierno estatal te dé una beca, o que ese chico, ahí Lice tendrá muchísimas más historias que yo, ese chico que a lo mejor viene jugando soccer durante toda su vida, está segurísimo que va a agarrar esa beca, pero la realidad es que son una de las becas más competitivas, las becas deportivas son una de las becas más competitivas, y la universidad no está esperando el chico que tiene 10 años jugando, está esperando la estrella. Ese estudiante que va a poner el nombre de la universidad aquí grandote. Entonces, usualmente los padres que me contactan son padres que ya están aquí. Realmente ahí no podemos hablar de un ahorro. No tenemos, o sea, el tiempo. Cuando nosotros hablamos de ahorro, tenemos que hablar de dos factores. El dinero que estamos dispuestos a colocar mensualmente por ese ahorro y el tiempo. Para mí, el tiempo tiene mucho mayor peso que el ahorro que haces, que el El importe dinero. monetario. Claro, porque cuando tú inicias un ahorro temprano, tú puedes empezar a ahorrar con $100 al mes, que ahora mismo $100 al mes, lo conversábamos el otro día, un almuerzo de un día en Chipotle, $100 al mes. Entonces yo te estoy diciendo que agarres $100 y a lo mejor de las 4 fines de semana que tú sales a comer, uno, lo pongas en una cuenta y lo vayas dejando trabajar por 15 años. Pero cuando tú hablas 15 años, la gente, ¡ay, 15 años! No, bueno, no importa, si tengo 15 años, arranco 2 años después o arranco 3 años después. Y es así como va rodando esa bola de nieve, va creciendo, llega el niño a 11º grado y no tienes nada. Entonces yo digo, yo siento que el norte ni siquiera es decir, yo te voy a cubrir el costo total de la universidad. Yo creo que el norte es decir, yo soy un backup para ti. Yo tengo algo aquí. Hijo, aquí hay $20,000. ¿Cómo los usamos? ¿Cuál es la universidad que...? O sea, que primero el chico sienta ese apoyo financiero que yo siento que es clave. Y lo segundo es que tú como padre tengas la conciencia tranquila de hice lo que pude con la información que tuve en el momento. O sea, lo mejor que pude hacer, yo lo hice. O sea, yo creo que esas dos variables tienen que tener un peso. Ahora, volviendo a tu pregunta, actualmente mi trabajo es muy duro porque no hay forma o todavía yo no he logrado hacer ese clic donde la gente diga, sí, esto es importante, tengo que iniciar. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una realidad con las familias inmigrantes. Cuando nosotros nos mudamos a este país y llegamos y ya el chico está en 10º grado, así la persona me escuche y diga, sí, es importante ahorrar,
tiene 2 años para ahorrar. Ujú, Entonces eso es ujú. una realidad también, ¿me entiendes? ¿Cuáles son las opciones de pago que tendría esta persona que a lo mejor tampoco tiene un estatus migratorio definido, que a lo mejor ese estatus no lo hace elegible para ciertas ayudas federales o estatales y que a lo mejor en esos 2 años no le da chance al estudiante de crecer académicamente y demostrar, mira, aquí estoy yo tengo Ujú. madera, yo puedo con esto. Entonces, cada situación es diferente. Yo siempre digo, lo más bonito de las finanzas personales es el nombre, es personal. Ujú. Cada familia es un mundo, cada estudiante tiene metas diferentes, sueños diferentes, pero sea cual sea tu situación, tú vas a necesitar dinero, Eso que dices, sea la Katy, que sea. es así porque justamente, como tú dices, nosotros venimos de esta cultura quizás latinoamericana, obviamente voy a hablar desde mi experiencia en el que, o en el momento en que a mí me tocó ir a la universidad, el monto en dinero que eso Ujú. representaba no era un porcentaje tan grande para, digamos, en este caso, las finanzas de mi papá, porque a mí quien me pagó mi universidad fue mi papá, eso vamos a, o sea, tengo que ser muy sincera con eso, pero no representaba como en estos países como Estados Unidos, como Canadá, en los que una universidad, un año de universidad representa porcentualmente un gran monto de lo que un papá, una mamá o incluso un niño, un joven está produciendo. Bueno, Mi sí. hermana tiene amigas que todavía tienen 10 años de graduadas y todavía están pagando los préstamos universitarios. Entonces eso es un tema que nosotros como latinoamericanos no venimos con esa cultura. Cuando yo me mudé a Canadá, es que yo estaba embarazada, mi hijo tenía 4 años, tal cual. A mí me tocó la puerta una persona que me dijo, yo soy, no sé cómo se enteraron, si es que ellos tienen en su sistema nuevos migrantes, no sé, y nos presentó todo un plan, justamente que me decía, tienes que empezar desde, yo decía, pero si mi hijo tiene 4 años y mi hija está a punto de nacer, que voy a estar yo pensando si es que él va a estudiar, si no va a estudiar. No, es que tienes que empezar a hacerlo desde ahorita. Y Ujú. tal cual, nosotros desde ese momento empezamos a poner mensualmente en esa cuenta, o sea, me lo quitan, yo me olvidé de eso, me lo quitan mensualmente de mi cuenta, Exactamente. el monto que nosotros consideramos que teníamos que o sea, que podíamos, Aportar. digamos, aportar Ujú. en ese momento, y eso va a una cuenta que es a través del gobierno, no sé qué, que eso te va produciendo intereses y tal, y a la final, mi hijo y mi hija pueden estudiar en cualquier universidad del mundo y a mí ellos me van a dar esa plata siempre y cuando yo tenga un comprobante. Ahora, ¿cómo puedes tú ayudar ahorita que estabas diciendo, bueno, porque la mayoría de estas son personas que son migrantes, que quizás no tienen muchos años en el país, que quizás no tienen la capacidad económica porque Ujú. apenas se están adaptando a estos nuevos costos de vida? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo ellos pueden hacer? O sea, ¿cuál es ese porcentaje que tú les puedes decir, bueno, mira, vamos a sacar estas finanzas, vamos a ver cuánto puedes aportar mensualmente? O sea, ¿cuál es ese primer paso que tú les indicas, ese panorama? Si yo vengo para acá y digo, Katy, ayúdame, yo quiero empezar a ahorrar, esta es mi situación, que tú dices muy bien que es individual, pero ¿cómo tú le puedes sacar ese porcentaje que las personas que tienen que estar esperando en la primera asesoría contigo en este caso? Mira, usualmente, Lice, el enfoque mío está en trabajar con padres con niños pequeños, para que de esta manera el ahorro, fíjate que tú misma lo dices, a los 4 años, yo inicié a los 5 años. Esa es la edad ideal para hablar de ahorro anticipado. Cuando ya el chico está más grande, cuando no tenemos un estatus legal definido, cuando hay una cantidad de variables que ya se nos salen de las manos, entonces tenemos que empezar a ver cuáles son las opciones en mi caso particular que yo tengo. Y a mí Mm. me gusta hacerle una pregunta al padre. ¿Tienes algo de dinero ahorrado? O sea, tu hijo puede contar contigo financieramente, porque puede ser que no nos dio chance de anticiparnos e iniciar un plan como tal. Pero Ujú. actualmente, si tu hijo te dice, mira, mami, yo me voy a ir de la casa y voy a estudiar en una universidad, porque ese es otro punto, wow, este tema tiene muchas aristas. Ese es Extenso. otro punto interesante. En nuestros países, muy poca gente salía de su ciudad Sus. o de su casa. Tú Nada. salías de tu casa casado. Tú no Ujú. salías a Exacto. estudiar en la universidad. En cambio, el momento de salir, por lo menos aquí en Estados Unidos, no sé si Canadá funciona igual, dice, es Sí. cuando se gradúan. Culturalmente, y de hecho, tú vas a un consejero, yo tuve la osadía de ir a un consejero cuando mi hija mayor se estaba graduando, porque yo todavía estaba como choqueada culturalmente cuando ella me dijo a mí, me voy a mover de la casa en el mismo estado, pero si va a ir 5 horas, ¿no? Y yo, ¿está loca?
no se va, le digo yo a mi ¿Cómo me esposo, vas a ella no dejar? se va. No, estás loca, Aquí, no y estás entonces viene y me preparada. dice, pero ¿y cómo lo vas a hacer? Bueno, la que tiene la plata soy yo, mírala, la que tiene la plata soy yo, no se puede mover. Me voy al consejero del colegio buscando apoyo. Ujú. Mire, señora, ¿cómo está? Mire, que yo vengo a hablar con usted, que la niña dice tal y cual y esto, y los planes de nosotros Yo son vengo a tal y hablar tal y con tal. usted. Y ella riéndose, porque me conocía, mi hija Sí. ha sido muy buena estudiante y entonces sabía de quién yo estaba hablando y me dice, Katy, pero es que esto no es una decisión tuya, es una decisión de la niña. Y yo, bueno, sí, pero la plata la tengo yo, vuelvo otra vez, ¿no? Y ella me dice, no le hace falta. Ella, por lo menos por los grados que tenía Valentín y todo eso, ella pudo optar a becas estatales, tenía la opción de ella moverse por su cuenta. Entonces, esas son cosas que nosotros en nuestros países no No, veíamos. no. Entonces, Ujú. volviendo a tu pregunta, Alicia, yo pienso que si un chico llega aquí y ya llega entrando en high school, ahí tendríamos que ver cuál es la meta, cuál es el plan, porque Ujú. Mm. tenemos que aterrizar la meta. El niño llega y llega a noveno grado, pero llega pensando en, yo es que yo quiero estudiar en Yale, porque mis notas Ujú. me dan para estar en Harvard. Ok, pero puede ser que tengas un buen GPA, pero tienes un estatus legal definido, tienes ayuda de tus padres, ¿cómo se va a pagar la universidad? Mira, hay Ujú. casos de padres que cuando están completando el FAFSA es cuando el niño se entera que no tiene un estatus legal acá. Tú no Ujú. puedes tener esa conversación con el niño cuando está en 12º grado. Entonces, si se quiere, en mi parte, cuando recibo familias, cuando ya los chicos están grandes o en condiciones como esta que estoy comentando, es vamos a aterrizarnos en cuál es la realidad. ¿Tengo yo para mantener a mi hijo fuera de casa? Porque, chicas, vamos a estar Mm. claros, una cosa es tu familia en tu presupuesto constituido con tus Ujú. 4 integrantes en tu hogar y otra cosa es que ese integrante salga de casa, los costos se elevan. Y se los digo por Correcto. experiencia propia. Entonces, tú como padre puedes soportar a tu hijo financieramente fuera de casa. Si no puedes, tu obligación es decírselo. Hijo, no puedo mantenerse. ¿Estás ok para empezar a trabajar? Mm. Culturalmente eso es otro choque que tenemos. Así como el Ujú. chamo aquí se mueve a los 18 años, el chamo aquí te puede trabajar a partir de los 16. Pero entonces tú Ujú. hablas con papás y dicen, no, porque no quiero que se distraiga. Entonces, ¿qué quieres? Ujú. O sea, ¿quieres adaptarte al sistema a la mitad? ¿Te sirve el sistema a la Mm. mitad? A la otra mitad no te sirve. No, aquí los niños deben empezar a trabajar a los 16 años. Hay una cantidad de habilidades que se desarrollan, lo comentábamos, Lito, cuando nos reunimos. El chico cambia por completo, le estás haciendo un favor. Ujú. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Quieres ir a una universidad top, pero a lo mejor ahorita mismo no puedes costearla, no tienes un estatus que te permita a lo mejor acceder a alguna beca, no vives en un estado donde ni siquiera te puedas registrar en la universidad? Hay estados Ujú. donde si tú no tienes un estatus legal definido, ni siquiera te puedes registrar. Caso Alabama, por ejemplo. Entonces, Correcto. vamos a aterrizarnos en la realidad, qué es lo que hay ahorita. Entonces, a lo Claro. mejor ahorita para la familia financieramente puede ser una opción un college, que las Ujú. matrículas son mucho más económicas, que el niño se quede en casa y estos gastos de dormitorio, de alojamiento, pues bajan. Y entonces esa pudiera ser esa fase inicial y luego buscar transferirnos a esa universidad de nuestro sueño. Pero a mí me parece que es súper importante la comunicación sincera y respetuosa. Ujú. Ujú. Tenemos que hablar con nuestros hijos de cuál es la realidad, porque no es lo mismo, no es la misma realidad que a lo mejor ellos habían imaginado si estuviesen en su país. Es otra Ujú. realidad. Katy, hay dos cosas que yo quiero retomar de cosas que he escuchado últimamente tuyas de tus redes sociales, incluso del live que tuviste en estos días. En estos días hablaste de una fórmula de 50-30-20. Ahora quiero que nos expliques eso. Y segundo, es que efectivamente hablaste en un momento determinado de la importancia de hablar con nuestros hijos tempranamente también de lo que es, o sea, el presupuesto, de lo que es nuestros gastos, porque en la medida en que efectivamente ellos más temprano tengan conciencia de esas implicaciones, también tienen, o sea, van a saber hasta dónde llegar, hasta dónde incluso mis aspiraciones tienen cabida, ¿ok? Y lo digo porque tengo un caso ahorita muy cercano de una persona que la mamá quería que el chamo se fuera a través del soccer, consiguió la beca maravillosa desde el punto de vista académico,
y obviamente pertenecer a la parte del deporte, o sea, lo maravilloso, ¿ok? Sin embargo, él se tiene que ir ahorita, a finales de julio. Él no conoce la universidad en la que está becado. Este, en estos días hablé con ella y me decía, Liden, es impresionante la cantidad de plata que he gastado a pesar de que está becado 100% previo, porque entonces es todo lo que significa la adaptación, todo lo que significa la adecuación del muchacho para allá. Y además, Ujú. el van y viene, ¿no? O sea, es que yo me voy a dejar a mi muchachita, pero entonces después viene para Thanksgiving y después viene para Navidad. Y entonces me dice, eso no te lo beca nadie. Ujú. Entonces, ¿cómo entrar en conciencia, más allá de eso que la primera pregunta que te hice es, ¿en qué momento también tomar conciencia de eso? Wow, quiero agarrar un par de cositas ahí. La beca. La gente dice, tiene beca, Ujú, está ujú. becado todo. ¿Qué es Tienes becar full beca. todo? ¿Qué es full beca? Porque vamos a entender algo. Existe algo que se llama la matrícula Ujú, y los fees. La mayoría, por ejemplo, las becas estatales que te cubren la matrícula y los fees. Señores, en el 100% del costo total de asistir a la universidad, la matrícula y el fee representa solo el 33%. 67% se te están quedando por fuera que va a tener que salir de bolsillo de papi y mami si no ha habido una planificación con tiempo. ¿Cuál es el mayor costo dentro del costo total de asistencia? ¿Dónde se nos va mayor dinero? En el dormitorio y el alojamiento. Entonces, esa Ujú. conversación tiene que estar. ¿Tengo para soportar a mi hijo afuera o si mi hijo se queda aquí con su beca estatal? Estamos bien, estamos cubiertos. Entonces, vamos a definir qué es una beca en full, porque para mí una beca en full es una beca que te pague matrícula, fee, Y alojamiento, dormitorio. libros, transporte. Actualmente, por ejemplo, mi hija, la pequeña, tiene una beca Fulbright. Esa beca le incluye hasta los viajes que ella tiene que hacer de la ciudad donde va a estar, que va a ser Washington DC, acá a la casa. No. Pero ujú, yo tengo que prepagar para que luego la beca me reembolse. Tengo yo la posibilidad de ujú. prepagar esos gastos. Ujú. Todo eso son cuestiones que nosotros tenemos que analizar, porque como siempre le digo a los papás, ir a la universidad acá es una decisión financiera. Entonces suena muy bonito el sueño de mi hijo. Yo soñaba con que fuera médico. Yo, chévere, me parece muy bien y yo no quiero, no, o sea, no quisiera sonar como que eso no es importante. Claro que es importante, pero tiene que ir de la mano de esto, del Ujú, dinero, porque es una decisión financiera. Tú no compras la casa, la primera casa que viste, la primera casa que te mostraron. Tú vas con el realtor y visitas varias casas y ya te corrieron el crédito y ya sabes cuánto vas a pagar y ya sabes cuánto está la tasa de interés. Entonces las personas llegan a este punto, por ejemplo, toman un préstamo y ni siquiera tienen definido cuál es la tasa que van a pagar. ¿Cuáles ujú, son los tipos de tasa que hay? ¿Cuáles son los préstamos que yo puedo optar? Lo ideal sería tener un préstamo federal. ¿Tu hijo aplica para tener la posibilidad de un préstamo federal? Toda esa es información que los padres deberían de tener antes de tomar la decisión financiera. ujú, Porque aunque el niño tiene 18 años y tú lo llevas al pediatra y el pediatra te ignora y le pregunta todo al niño, el que está detrás del niño financieramente es papi y mami. Y cuando Ujú. al niño le preguntan, por ejemplo, en el pediatra, porque me pasó ahorita, ¿tienes la vacuna de meningitis? La niñita se va a voltear a verte porque no tiene ni idea si tienes la vacuna de meningitis o no. Ujú. Así que aunque legalmente sea ella la que tiene que dar las respuestas, soy yo la que está detrás. Pasa exactamente igual a nivel financiero. Entonces, es importante hablar con el chico, es importante dejarle saber cuánto yo puedo sacar de mi presupuesto mensual para apoyarte en ese sueño, que a la final es un sueño de la familia, porque qué padre no se siente orgulloso cuando sus chicos se gradúan en la universidad, cuando todos nos llenamos Claro. y nos ponemos el corazón así. Entonces, es un sueño y es un proyecto familiar. Entonces, como tal, vamos a sentarnos y vamos a hablar de este proyecto. ¿Qué es lo que tú quieres, hijo? ¿Cuál es la universidad? ¿Ya tú hiciste una búsqueda de universidad? ¿Cómo están tus grados? O sea, me Ujú. llama mucho la atención cuando el chico quiere una universidad top, pero nunca trabajó en sus grados. Y entonces ujú, el papá nunca se sienta a decirle, qué pena, mi amor, pero no llegas ahí. ¿Cuándo le vas a ujú, decir a tu hijo que no llega aquí? Ujú. O Ahí esos quiero, también los que quieren venir también con las becas de deporte, que yo los escucharon porque dicen, ajá, pero ¿cómo están tus grados? Porque no es nada más que te van a ti a becar porque tú eres la estrella de la vida, sino porque tú también tienes que mantener unos grados y un nombre a la universidad. Entonces, ¿cómo van tus notas? ¿Cómo estás tú con tu responsabilidad? ¿Cómo? Y
Y es lo que tú dices, aparte eso va cambiando muchísimo, porque yo he visto, a mí me toca, papás de niños de 8 o 9 años que dicen, es que él se va a ganar una universidad en la beca por futbolista. Coño, tiene 8 o 9 años, por favor, Yo he visto bendito sea el eso. creador. ¿Cómo me vas a generar? O sea, tú no puedes contar. Primero ponerle esa presión a un niño de 8 años, ¿ok? Diciéndole que su futuro, que su universidad, que todo va a estar en base a cómo él, si él juega o no juega bien fútbol a los 9 años. Y segundo, Correcto. tú no puedes tampoco contar con eso, porque tú no sabes si el niño va a seguir jugando fútbol, si el niño va a ser igual de bueno cuando es, lo que sea. Por ejemplo, mi hijo jugador de fútbol, hace muchos años él decía que él no iba a estudiar en la universidad porque él iba a ser profesional. Ujú. Bueno, sí, papi. Ahorita él dice, ya empieza a hablar de, voy a estudiar en la universidad, entonces, claro, yo no puedo basarme en lo que mi hijo diga a los 10, 11 años, porque eso va a cambiar, cambian las circunstancias, cambian las situaciones, cambia todo, a lo Todo, mejor ya todo. después ese deporte no es lo que vale, entonces es lo que yo le digo a los papás, no nos podemos basar en el talento de tu hijo a los 12, 13, 14, 15 años, ni siquiera a los 16, 18, porque es que eso va a cambiar, eso requiere de muchísimos factores para que en realidad tú puedas depender de eso para una universidad o para que te hagan esos pagos, sobre todo en países como estos que es tan costoso. Por Y es supuesto. como tú decías, es el nombre de la universidad lo que Ujú. se está poniendo allí. Ahora, una pregunta, Katy, por ejemplo, digamos otra vez, yo estoy aquí, tengo una hija pequeña, digamos, tiene 4 o 5 años, ¿cuál es la información que yo te tengo que entregar a ti? Porque es también una planificación para nosotros como familia de entender, 100%. ok, cuánto es lo que gano, cuáles son mis sueldos, cuáles son mis gastos fijos, para Ujú. yo poder, que muchas veces ni siquiera lo sabemos. O sea, hay muchas Así veces que, mismo sobre es. todo nosotros los latinoamericanos, ganamos esto, pero votamos esto, pero aquí hay un ahorrito, aquí lo sacamos, vivimos con las tarjetas de crédito hasta aquí y vamos comprando y vamos. Entonces, ¿cuál es esa planificación que tú me imagino que es la guía que les das la primera cita que tenemos contigo? Necesito que me ayudes porque yo quiero empezar un plan de ahorro para la universidad de mi hija, que en este momento tiene 5 años, digamos. Sí, lo primero sería eso, determinar cómo están tus finanzas. Todo arranca desde Ujú, ahí. ¿Cómo están ujú, tus finanzas? Litman me preguntaba sobre esa regla 50-30-20. 50 debería estar en tus gastos fijos, 30% debería estar en el ahorro o en el pago de las deudas. Yo quiero pensar que es en el ahorro. Y el 20% es lo que te provoque, porque los presupuestos, eso es una regla de presupuesto. Los ujú, presupuestos no son para restringirte. El presupuesto es para decirte, sí, puedes hacer lo que te dé la gana, pero tiene que estar planificado. Entonces, ujú, dentro de ese 30%, imaginamos que tu 100% es tu ingreso, ¿verdad? 30% de tu ingreso vamos a distribuirlo en ahorros. Y entonces, si yo voy a pensar en este país, en ahorros a largo plazo, ¿qué voy a pensar? En jubilación y en ahorro para universidad. Y eventualmente también debería estar ahí el ahorro para el down payment de la casa, eso va a depender de cada familia, pero en definitiva son esos tres ahorros que por nuestra cuenta debemos hacer. Por ejemplo, la protección social. Nosotros venimos de países donde existía un seguro social y donde la gente se retiraba con el seguro social y vivía. Eso no pasa acá. Eso no va a ujú, ocurrir aquí. Entonces, eres tú el responsable de con qué dinero vas a vivir cuando tengas 70 años. ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Vas a poder estar grabando un podcast toda la semana? Si no es así, ¿cómo ujú, vas a compensar? En mi caso, ¿voy ujú, a poder estar viendo 3 familias al día? Muy probablemente no, muchacha. Entonces yo ujú, necesito planificarme para ese momento. College va a venir. Si tú tienes un hijo en casa, va a llegar los 18 años. ¿Qué va a hacer ese niño? Ahora ujú, ahí yo muestro alternativas. Por ejemplo, nosotros tenemos planes que son muy publicitados, muy comentados, son los más conocidos, que es el plan 529. Son planes esponsoriados, si se quiere, por cada estado. Cada estado administra su 529 plan. Esa es la opción que todo el mundo conoce. A mí particularmente fue la que yo tuve con mi hija. A mí particularmente no soy fan del plan porque el plan tiene una etiqueta de uso, que es educación. Ciertamente todo el dinero que tú estás colocando ahí es para educación. Si tu hijo decide ser youtuber, tú no puedes agarrar el dinero para montarle su estudio y su micrófono y su cámara. No, no, no. Educación. Entonces, al principio con poco conocimiento del sistema como tal, yo inicié ahorro porque para mí en mi ADN de familia, digo yo, no es suficiente high school. O sea, eso de que tú puedes escuchar aquí familias que digan, ya te graduaste de high school, con eso vives. No, no, no. ujú, Para mí la educación continúa
porque la parte universitaria no es nada más un desarrollo académico, sino social increíble. Entonces, yo siento que los chicos deben pasar por ahí. Yo inicié ahorro con 529, con etiqueta de uso educación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con mi hija mayor, llegó el momento del desembolso del plan, ella no lo necesitaba. Tenía una beca estatal, tenía una beca privada y ella, no les terminé de echar ese cuento, y ella insistió tanto que se quería ir y yo que no te voy a mantener afuera, tuvo que trabajar y ella misma pagaba su manutención. Así que ese desembolso que se hace automático, el desembolso no va a tu cuenta, que eres el pagador, va a la universidad. Ese desembolso existió y ¿dónde terminaba ese excedente de dinero? En la cuenta de mi hija. Y más allá de eso, en Starbucks, en manitos, en ropita. Y entonces yo empecé a analizar y dije, no, este no era el plan. El plan era que ella me tuviera como backup. Para mí, ese era el plan. Entonces, cerré el 529 que tenía con la chiquita y abrí con un plan flexible. Entonces, ¿qué hago yo con la familia? Mostrarles las opciones. Tienes un 529 que tienes que tener ciertas cosas para poder calificar a un 529. Por ejemplo, si tu hijo no es ciudadano residente, no puede ser beneficiario del 529. Entonces, empecemos por ahí. Y tenemos una limitación de uso. Tiene que ser utilizado para educación. Yo dije, yo quiero algo flexible, porque si la chica se gana una beca, yo quiero que ese dinero siga bajo mi nombre. Porque si a lo mejor no se gana una beca total, sino parcial, y lo que necesita son $5,000 por semestre, yo lo saco los 5,000 de mi cuenta y se los paso a la universidad, pero está bajo mi nombre. Entonces, ¿qué hago? Le muestro a los clientes, primero vamos a hacer una radiografía de tu situación financiera. ¿Con qué contamos? ¿Y hasta qué punto tú vas a hacer el backup de tu hijo? Porque yo respeto padres que me dicen, Katy, no, ya yo lo traje, que él vea cómo hace. Hay padres que lo piensan así, lo razonan así, lo respeto, no lo comparto, pero está, esa posición está. Y ¿sabes qué me parece importante resaltar? Que tengas esa sinceridad de decírtelo a tu hijo. Yo llego hasta aquí, mi amor. Ya Así para es, lo demás, vas tú por tu cuenta. Ok, necesitamos saber hasta dónde llega papi y mami. correcto. En base a ese, necesitamos crear ese plan para el chico. El chico está ok en iniciar en un college, el chico está ok en luego transferirse, está ok en quedarse en su casa. Y entonces, iniciar ese plan de ahorro, si se quiere, enfocándonos en el futuro, poniéndole una etiqueta de uso que se llama futuro, que puede ser para que el chico vaya a la universidad, que puede ser para que el chico monte su negocio o que puede ser para mí, para que forme parte de mi ahorro de jubilación. Entonces, planteando todas esas opciones, dependiendo de lo que las familias quieran, pues ellas terminan tomando la decisión y ahí se inicia con ese plan. Bueno, yo creo que, a ver, si yo hubiese tenido toda esta información 12 años después, yo no estaría en la posición en que estoy. Y, o sea, a ver, escuchándote, Katy, y escuchando a Lice, que hizo esa planificación porque alguien le tocó la puerta y tuvo eso, yo digo, no, yo no quiero, y creo que es el propósito que siempre nos ha mantenido en este podcast, es dar información, porque yo no quiero que la gente hoy no tenga la información que yo no tuve hace 12 años. Yo no quiero que se enfrenten a una realidad que después es soltarle la responsabilidad al chamo cuando tienen esas aspiraciones, tienen esos sueños, pero tal cual como tú lo dices, o sea, cuando hablabas de que había muchachos que se enteraban cuando estaban llenando el FAFSA, y quiero aclarar el término para quienes nos escuchen, el FAFSA es una aplicación que se tiene que llenar cuando estás en el último año en Estados Unidos para poder dar la información al Estado, a los fondos federales, para ver si tú aplicas, como bien lo decía Katy, a ver si tú aplicas a esos fondos y que te puedan otorgar. Entonces, en ese momento me ha pasado que no solamente se enteran de que no tienen estatus migratorio, sino que además se enteran de que por lo que su papá y su mamá ganan, no tienen ese fondo. Entonces es el extremo, ¿sabes? O sea, el Correctamente. que o sí tengo o no tengo. Entonces siempre existe como esas dos verdades que te llegan, ¡blum! Y te caen de sopetazo en un solo segundo. Y después cuando te volteas a los papás, que también me ha pasado y fue una realidad propia, ¿ok? Agarras y tú le dices a los papás, bueno, mira, por el monto que ustedes tienen de ingresos, no aplicas. O sea, efectivamente, métete, aplica, porque hay una voluntad, efectivamente, pero no, entonces hay papás que me dicen, no, pero ¿para qué voy a aplicar a eso? Si ya yo tengo el dinero, porque yo tengo, económicamente tengo la posibilidad. Pero cuando te vas a la parte académica,
el muchacho no va a poder aspirar a lo que él quiere. Entonces, esto Ujú. siento que es como una rueda donde deben engranarse muchos factores. Estamos hablando de la parte económica, estamos hablando de la parte económica. Dígame si entra en ese engranaje la parte deportiva, como bien decía Lice, esas aspiraciones inmensas, grandísimas, y de repente cuando se van a ver la realidad, ni siquiera es un chamo que ha estado preparado para formar parte de ese mundo tan competitivo cuando es el college. O sea, que es totalmente Ujú. distinto Sí. a sus torneitos cuando están en high Ujú, school, cuando están en middle school. O sea, es otro tema, es otro ujú. acompañamiento incluso psicológico. Entonces, bueno, yo creo que aquí nos faltaría mucho. O sea, yo quisiera hacerte preguntas Sí, mucho más específicas. ¿Qué es un loan? ¿Qué es un préstamo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo son las tasas? Pero bueno, yo creo que podemos hacer otro pequeño episodio en donde seamos más específicas en esa asesoría para que la gente sienta el valor de lo que tú le puedes dar. Katy, yo creo que el desconocimiento de todo lo que es la ayuda financiera, el sistema financiero de este país, que también llegamos y creemos que es que no lo sabemos todas y entonces yo voy a pagar todo de Ujú. contado y yo voy a pagar Ujú. todo. Y eso no es así, eso no aplica así. El entender que eso es una educación, esto también forma parte de un proceso educativo. No, y me Entonces, encanta bueno, el término que ella usó de prevención, porque ujú, justamente es la prevención, tal ujú, cual como una medicina, tal un cual. estilo de vida, es la prevención para que en el momento en que te llegue, pues arropándote hasta lo que te dé la Donde tú cobija y puedes. según tu situación, pues entonces puedan hacer, como decía Liden, un plan entre todos, en los que todos estén involucrados. Y el Por primer supuesto. involucrado allí tiene que ser el El estudiante, el que va a estudiante, ir para la universidad. por supuesto. Entonces, me encanta eso y como decía Litten, o sea, la idea es eso, que las personas entiendan que es la información y la información está allí. Entonces, Ujú. darnos a la tarea con humildad de acercarnos a los expertos que llevan tantos años en esto, como es tu caso, Katy, y que aparte lo tienes con tu experiencia propia, porque con Sí. tus hijas has podido hacerlo y de distintas maneras, y Ujú, saber que hay muchas opciones. Hay ujú. muchas opciones y que se pueden hacer desde ya, no importa. Sí, es mejor hacerlo cuando son más chiquitos, pero si no lo pudiste hacer, como tú decías, Katy, el momento es ya, que El estás momento es escuchando este podcast. ahora. Tú sabes que les quería comentar algo, de un caso real, una familia real, cuando Lice estaba hablando sobre las becas deportivas. Un chico excelente, él jugaba béisbol, creo que ya volvió a jugar, pero un chico buenísimo del colegio de mi hija, estando en middle school, creo que en un torneo fueron de la Universidad de Miami y lo vieron, una universidad privada acá, lo vieron y el coach le dijo, mira, me encanta lo que estás haciendo, o sea, sigue así porque aquí hay algo chévere. El chico descuidó mucho lo que era su parte académica, porque también debemos entender que los muchachos cuando se ponen cuando son fuertes en su deporte, usualmente eso demanda mucho tiempo. Y entonces Ujú, cuando este chico llega de un entrenamiento a las 10 11 de la noche, lo menos que quiere hacer tarea. Eso es otro tema, pero es una realidad. Usualmente ujú. es complicado encontrar ese niño que es un atleta Un y balance. para completar tiene muy buenas notas. En el caso de este chico, bueno, como la mayoría, muy buen atleta, pero tenía grados bajos, entrenaba, siempre haciendo sus actividades correctas. Entrando a high school, le dio cáncer. Eso es algo, eso es una situación que no se habla, pero que es una realidad. Ese chico le dio cáncer, no sé el nombre, en los ganglios. Quimio, radio, tratamientos con esteroides. ¿A dónde se fue su rendimiento atlético? Al piso. Cuando Mm. llegó el momento de solicitar becas, él humildemente va y toca la puerta en UM y UM le dice, sorry, pero es que ya no eres No me es para una mí. Y es realidad, así de correcto. simple. Y entonces, Ujú, ¿qué pasó con esos papás que se sentaron y dijeron, de seguro él va a agarrar una beca? Porque mira qué bueno, es tan bueno que en middle school vino una universidad y me dijo, dale, tranquilo que sigue. No tenemos comprado el futuro, nosotros no tenemos una mm, bolita mágica para predecir dónde va a estar mi hijo de aquí a 18 años o si mi mm, hijo va a querer una educación tradicional o no. Lo que sí es cierto es que el niño va a necesitar tu apoyo, sea que decida ser chef, sea que decida estudiar en Italia o sea que decida estudiar en una universidad acá. Entonces yo siento que como padres es nuestra responsabilidad. Nos va a dar como tranquilidad mental saber, como les dije, yo hice lo que pude hacer en el momento con lo que tenía. Eso te ujú. va a dar mucha paz porque, te lo digo porque yo lo siento así, o sea, mi hija se ha graduado y yo digo,
se hizo bien. O sea, salió bien todo, pero se planificó, se Así es. pensó y Bueno, se tomó acción. No nada más nos informamos, sino que accionamos. bueno, primero me dejaste con ese último cuento, ya para terminar, me dejaste con, o sea, erizada la piel, tan sencillo como eso, no tengo manera de ocultarlo. Triste, fue muy Pero triste. bueno, el mensaje al final yo creo que esto es un team dream. Aquí tenemos a las tres perfectas, pues, o sea, a la señora que te tiene que orientar financieramente, quien tiene que ayudar vocacionalmente y a entender esas realidades con los padres y el sistema educativo, y además quien tiene hijos deportistas, pues ahí tiene a Lice. Entonces, en definitiva, este podcast es un team dream. Y yo quiero ahora, para cerrar, Katy, por dónde te pueden contactar, dónde te pueden ubicar para esos papás que quieren escucharte y quieren decir, estoy a tiempo y voy a hacerlo. Seguro. Bueno, por Instagram comparto información prácticamente de manera constante. Estoy todas las semanas ahí. Hablo sobre finanzas personales en general y obviamente eso incluye ahorro para college, ahorro para el retiro y entender cómo, como tú decías, Litven, cómo funciona el sistema financiero acá. ¿Cuántos no hemos escuchado? Vete y raspa esa tarjeta porque así vas a subir los puntos del crédito. No haga eso, por favor. Entonces, se comparte ese tipo de información y mi cuenta me consiguen por ahí como @money-with-cat. Ofrezco una masterclass, trato de hacerlo todos los meses, la verdad es que a veces, por ejemplo, ahorita con el taller he estado como que un poquito distraída de la masterclass, pero ahí en esa masterclass que se llama Hablemos de College, hablo de todo esto, hablo de estadísticas, le demuestro a los padres cómo a la final del periodo te vas a tener que meter la mano en el bolsillo y ayudar a tus chicos con estos costos. Entonces, esa es una masterclass que ofrezco gratuita. Son 45 minutos donde la gente va a recibir toda la información que necesita para por lo menos arrancar, ¿no? Dar el siguiente paso. Y como último quisiera invitarlos al taller, como Litven les comentó, tengo un taller que se llama Mi primer año universitario. Es una guía para transicionar, si se quiere, de esta etapa de high schoolers a estudiantes de college. Entonces lo estoy haciendo con una persona que está encargada, si se quiere, de orientarnos en todo lo que va a ser la parte académica y social. Lo que les hablaba, entrar a la universidad no es nada más obtener un título y tener ciertos grados y cierto desarrollo a nivel académico. Hay una parte social súper importante, la parte del networking es súper importante. Entonces, no queremos que el chico vaya a la universidad, salga de clase y se encierre en su dormitorio. Queremos que vaya y explore actividades y conozca grupos y participe en eventos, porque eso es parte de volvernos adultos, ¿no? Y de empezar a conocer mejor, no pude, y de empezar a ver mejor cuáles son las opciones que tenemos. Así que váyase a mi primer año universitario, me hicieron señas, porque yo hablo mucho, señores. Un placer, chicas, haber estado con ustedes, de verdad. Me la pasé genial. Gracias, Katy, de verdad. Muchísimas gracias. Los esperamos en nuestro próximo punto de encuentro.